Hola a todos, el día de hoy vamos a ver la práctica 1 que se titula Ley Cero de la termodinámica. El objetivo de esta práctica es que por medio de datos de temperatura obtenidos experimentalmente por el estudiante y de un balance de energía, comprender y aplicar el concepto de equilibrio térmico para establecer la ley cero de la termodinámica. Iniciando con los fundamentos teóricos, tenemos que un sistema termodinámico es todo aquello que se aísla para su estudio. Este está delimitado por fronteras que pueden ser físicas o imaginarias. A las fronteras físicas se les llama paredes. Estas pueden ser fijas, móviles, rígidas, flexibles, adiabáticas o diatérmicas. Estos dos últimos términos son los que nos interesan en esta práctica, en donde las paredes adiabáticas son todas aquellas que no permiten la transferencia de energía, es decir, se elaboran con materiales aislantes. Y las paredes diatérmicas son las que sí permiten la transferencia de energía, es decir, son todos aquellos materiales que permiten la transferencia de energía, como los metales u otros materiales conductores. Continuando con los fundamentos teóricos, tenemos aquí dos sistemas que tienen diferente contenido de energía térmica. Si los dos sistemas se unen a través de una pared diatérmica y se aíslan, conforme pasa el tiempo, estos dos sistemas van a llegar a un equilibrio térmico, como se muestra en esta última imagen, donde los dos sistemas tienen un contenido energético igual. Es decir, igualan las cantidades de energía térmica, porque el de mayor contenido energético le cedió su energía al de menor contenido energético. Eso es lo espontáneo, alcanzando su equilibrio térmico. ¿Cómo sabemos que llegó o alcanzó el equilibrio térmico? Lo sabemos porque la temperatura que se alcanza en el sistema A va a ser igual a la temperatura que alcanzó el sistema B, es decir, esa temperatura se llama temperatura final de equilibrio. Entonces, en el equilibrio térmico es donde podemos obtener la ley cero de la termodinámica, la cual establece lo siguiente. Si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, generalmente un termómetro, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si estos dos sistemas se aíslan con un tercero, conforme pasa el tiempo, estos van a tener la misma temperatura, llegando al equilibrio térmico. Existen expresiones que permiten calcular la cantidad de calor que se transfiere de un sistema a otro para alcanzar el equilibrio térmico. Una de ellas es la capacidad térmica, que es el calor que se necesita para que una cantidad de sustancia pueda variar su temperatura a 1 grado. Si despejamos aquí el calor, nosotros tenemos que el calor es igual a las moles por el Cp por la diferencia de las temperaturas entre la final y menos la inicial. Hay otros datos donde podemos obtener la Cp de tablas termodinámicas que generalmente tienen la expresión que se muestra con las constantes A, B, C, D y la T donde indica la temperatura.
Recordando anteriormente dos sistemas con diferente contenido energético, uno frío y otro caliente. El sistema frío es el representado con el cuadro azul, el caliente con el cuadro rojo. Estos están unidos por una pared diatérmica, se unen y se aíslan para evitar la transferencia de energía externa. La energía va a ir espontáneamente del que tiene mayor contenido energético al que tiene menor contenido energético. Si sumamos los dos calores, estos van a ser igual a 0 porque la transferencia solamente es internamente dentro del sistema, por lo cual uno de los dos va a tener un signo negativo. El que tiene el signo negativo es el que pierde energía, es decir, el caliente, y el que gana es el frío. Por lo tanto, la misma cantidad que del sistema caliente pierde es la misma cantidad que el sistema frío gana energía. Por lo tanto, la suma de los dos es igual a 0. Llega un momento dado en que los valores de las capacidades térmicas son muy cercanos, ya que las temperaturas en el equilibrio llegan a ser iguales. Por lo tanto, la expresión va a quedar de esta manera, despejando la temperatura de equilibrio, que es nuestro objetivo en esta práctica. Quedando como sigue la expresión: temperatura de equilibrio calculada va a ser igual a en el numerador a las moles del sistema frío por la temperatura del sistema frío más la multiplicación de las moles del sistema caliente por la temperatura del sistema caliente entre las moles totales. Esta temperatura de equilibrio va a tener que compararse con la temperatura de equilibrio experimental, la cual van ustedes a obtener prácticamente. En cuanto al desarrollo experimental, tenemos el siguiente material, equipo y sustancias. Un recipiente aislado térmicamente con dos compartimentos separados por una pared metálica, con una tapa y dos termómetros, como vemos aquí. Un vaso de precipitado de 2 litros que no se puede ver en este momento, el cual va a contener agua para calentar. Un vaso de precipitado de 100 mililitros para poder tomar el agua caliente o el agua fría. Unas pinzas para vaso de precipitado y una probeta de 250 mililitros. Aquí se puede ver en forma más detallada el equipo empleado para la ley 0 de la termodinámica, donde se pueden ver los compartimentos, una zona fría y para una zona caliente. Los termómetros, la pared diatérmica, es decir, conductora, y el recipiente adiabático, que en este caso va a ser de poliestireno, es decir, de unicel. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en el procedimiento experimental. Antes de cualquier cosa, pues ponemos a calentar también agua en el recipiente de 2 litros. Un mechero tenemos y ponemos a calentar agua. Pero de mientras que se está calentando el agua, vamos a ver el procedimiento. Primero vamos a llenar la probeta con 150 mililitros de agua de la llave. Entonces el volumen del agua fría es el primer dato que vamos a tener. Va a ser igual a 150 mililitros.
Ahí lo vamos a llenar. Y ya que lo llenamos, lo llevamos al equipo, al dispositivo, abrimos la tapa del dispositivo y ponemos el agua, lo vertemos ahí en la zona del F, que es la zona del sistema frío. Tapamos y entonces nosotros vamos a medir qué temperatura tenemos. En unos segundos, ya que tapamos, vemos la temperatura del agua fría. ¿Cuánto tenemos? Ahí está. Entonces ya tenemos dos datos experimentales ahí. Entonces, continuamos. Recordemos que ya habíamos puesto agua a calentar. El agua más o menos la calentamos hasta 70 grados centígrados. Bueno, pero está nada más para que de ahí tomemos agua. Todavía no vamos a tomar la temperatura, esta nada más la calentamos hasta 70 grados y cuidadosamente con las pinzas, con el vaso de precipitado pequeño, pues tomamos esta agua está caliente. Le voy a poner que le está saliendo humito. Entonces aquí la llenan entre 150 y 180. ¿Por qué no le pongo 150 mililitros? Porque cuando es caliente es difícil de medir un valor, ¿no? No podemos estar midiéndolo, por eso es como un rango en el que pueden mililitros. Bueno, ahí está. Entre este valor, porque es agua caliente. Bueno, continuando, es agua caliente, vamos a al dispositivo, lo abrimos y entonces también vertemos el agua caliente con mucho cuidado, ayudados de una franela. Inmediatamente cerramos y va a tomar aquí una temperatura. Va a empezar a subir aquí el termómetro, la temperatura, y la máxima aquí la registramos. Registramos la temperatura. Esta sería la temperatura caliente. Y entonces, ahora sí vamos a dejar un tiempo como media hora o 45 minutos para esperar a ver cuál sería la temperatura final de ambos termómetros. ¿Y qué es lo que pasa con respecto al tiempo? Bueno, esta como es agua caliente, esta es agua fría, se empieza a mover la energía y entonces va a llegar a un momento en que se van a equilibrar. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando estas temperaturas sean iguales. Esta sería ya la temperatura del equilibrio, que la vamos a medir experimentalmente, pero también la vamos a calcular. Entonces, tenemos aquí los datos experimentales, un ejemplo de datos experimentales: el volumen del agua en mililitros, temperatura de agua fría en grados centígrados, volumen del agua caliente en mililitros, la temperatura del agua caliente, que son en grados centígrados, y finalmente la temperatura del equilibrio en grados centígrados. Entonces, bueno, aquí es muy importante ya la temperatura de equilibrio, la que obtuvimos experimentalmente. Nos tuvimos que esperar aproximadamente unos 20 minutos para poder obtenerla, que llegara a ser la misma en ambos termómetros. Bueno, continuamos. Bueno, aquí vamos a empezar con el cálculo de la densidad del agua fría. Tenemos un modelo matemático que se muestra en el cálculo número 2. Vamos a
obtener la masa del agua fría, para lo cual multiplicamos la densidad del agua fría por el volumen del agua fría. Entonces aquí la densidad está en gramos por mililitros y el volumen del agua fría, que son 150 mililitros, se multiplican para darnos el valor de en gramos, ¿no? Aquí hacemos el análisis dimensional, se van mililitros y nos quedan gramos. Vamos con el agua fría para calcular su cantidad, esa cantidad en materia, esa cantidad de agua fría, que serían los moles, masa entre el peso molecular del agua fría. Tenemos que el peso molecular del agua es de 18 gramos por mol, por lo tanto, bueno, las moles del agua fría está dada en, finalmente, en mol. Ahora sí vamos con el agua caliente. Vamos a hacer los cálculos del agua. Bueno, entonces obtenemos la densidad del agua caliente, para lo cual tenemos el modelo matemático, en donde aquí tenemos que sustituir la temperatura del agua caliente en centígrados. Aquí igual que en el cálculo 1, pues vamos a obtener el valor en gramos por mililitros. El mismo modelo nos dice que si sustituimos grados centígrados, el resultado va a ser en gramos por mililitro. Bueno, continuamos. En el cálculo número 5 igual vamos a obtener la masa del agua caliente, para lo cual hacemos la multiplicación de la densidad del agua caliente por el volumen del agua caliente. Igual nos sale en gramos, ¿no? Ya por último, terminando con el agua caliente, vamos a obtener también sus moles, que se obtienen por la masa entre el peso molecular del agua, como vimos con el agua fría, y finalmente lo obtenemos en moles. Sustituimos todo porque ya tenemos tanto las moles del agua fría como las moles del agua caliente, la temperatura del agua fría inicial, la temperatura del agua caliente que colocamos, y aquí vamos a sumar estas dos, las moles obtenidas del agua fría y del agua caliente, para finalmente, por el análisis dimensional que se le hace, entonces tener el valor de temperatura de equilibrio calculado. Este va a ser el calculado, pero nosotros obtuvimos una temperatura de equilibrio experimental en el laboratorio. Entonces, ese es el calculado, pero también tenemos el de equilibrio experimental. Entonces, hay que hacer para el último cálculo el porcentaje de variación que se obtiene con los valores de la temperatura de equilibrio calculado menos la temperatura de equilibrio experimental entre el calculado. Esto lo que le salga es en valor absoluto por 100. O sea que siempre le va a salir el porcentaje de variación positivo. Y con ello pues terminamos los cálculos.